Hay una línea muy delgada entre la locura y la visión. Los locos ven cosas que no existen. Los visionarios ven cosas que aún no existen, pero que van a existir. Y el mundo no sabe distinguir entre unos y otros hasta que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Esta es la historia de un hombre al que llamaron loco. Hasta que la tierra demostró que él tenía razón, se llamaba Tomás. Tomás Villarreal. En el año 1958 era un hombre de 35 años. Vivía en un pueblo pequeño del sur de Nuevo México, cerca de la frontera con México. Un pueblo de esos que aparecen en el mapa pero que casi nadie visita. Polvoriento, seco, con casas de adobe que parecían salir de la misma tierra. Tomás trabajaba en una mina de cobre, bajaba cada día a túneles oscuros, con su casco, su lámpara, su pico. Rompía piedra durante 8 horas. Sudaba, tosía polvo, subía al final del turno con la ropa pegada al cuerpo y los ojos rojos. Ganaba lo justo, ni poco ni mucho, lo suficiente para mantener a su esposa Carmen y a sus 2 hijos. Pero Tomás tenía un sueño. No era un sueño normal, no era comprarse una casa más grande o un carro nuevo. Era algo más profundo, más raro. Tomás soñaba con encontrar algo, con descubrir algo que nadie más había visto. No sabía qué. Solo sabía que había algo esperando ser encontrado. Los domingos Tomás salía a caminar por el desierto, solo, con una cantimplora de agua y un sombrero viejo de ala ancha. Caminaba kilómetros bajo el sol, mirando el suelo, las rocas, las formaciones. Carmen le preguntaba qué buscaba. No sé, pero lo voy a saber cuando lo encuentre. Estás loco, Tomás. Él sonreía. No discutía, solo seguía caminando. Un domingo de julio, con el sol cayendo como plomo derretido sobre la tierra, Tomás caminó más lejos que nunca. Llegó a un lugar que no conocía, una extensión de terreno plano, árido, sin vegetación, sin agua, sin nada, solo tierra seca y agrietada, piedras sueltas. Silencio. Tomás se detuvo, miró alrededor. No había nada especial, nada que llamara la atención, pero sintió algo, un jalón en el pecho, como si algo invisible lo estuviera llamando. Se agachó, tomó un puñado de tierra, la dejó escurrir entre los dedos. La tierra era rojiza, áspera, pero había algo en ella, algo que no podía explicar. Se sentó en una roca, sacó su cantimplora, bebió despacio, miró el horizonte. El sol empezaba a bajar, las sombras se alargaban, y ahí, sentado en medio de la nada, Tomás tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a comprar ese terreno. Cuando llegó a casa esa noche, Carmen estaba preparando la cena. Frijoles, tortillas, café. Tomás se lavó las manos, se sentó a la mesa. Los niños estaban jugando afuera. Se escuchaban sus risas. Carmen, dime, encontré algo. Carmen dejó de mover los frijoles, lo miró. ¿Qué encontraste? Un terreno grande. Nadie vive ahí, nadie lo usa. ¿Y? Quiero comprarlo. Carmen soltó una risa corta. ¿Comprar un terreno? ¿Con qué dinero? Tomás respiró profundo. Con nuestros ahorros. El silencio que siguió fue pesado. Carmen dejó la cuchara. Se sentó frente a él. Tomás, esos ahorros son para cuando tú ya no puedas trabajar, para cuando los niños crezcan, para emergencias. Lo sé. Entonces, ¿por qué quieres gastarlos en un terreno? ¿Porque hay algo ahí? ¿Qué cosa? No sé, pero hay algo. Carmen lo miró como se mira a alguien que está perdiendo la razón. ¿Me estás diciendo que quieres gastar todo lo que tenemos en un pedazo de tierra porque sientes que hay algo? Sí. ¿Estás loco? Tomás no respondió. Solo sostuvo la mirada de Carmen. Ella suspiró. Negó con la cabeza. Está bien, haz lo que quieras, pero cuando no tengamos nada, no digas que no te lo advertí. Al día siguiente,
Tomás fue a la oficina de registro de tierras. Preguntó por el terreno. Le dijeron que pertenecía al condado. Nadie lo había reclamado en años. Estaba en venta. El precio era bajo. Nadie quería tierra seca, sin agua, sin acceso, sin nada. Tomás pagó. Firmó los papeles. El terreno era suyo. 50 acres de tierra árida que nadie quería. Nadie excepto él. La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Tomás Villarreal había vendido todo su ahorro por un terreno seco. La gente empezó a hablar. En la cantina los hombres se reían. ¿Escucharon? Tomás compró el Pedregal de San Judas. ¿El Pedregal? ¿Ese donde ni las lagartijas viven? Ese mismo. Gastó todos sus ahorros. Risas, carcajadas. Alguien golpeó la mesa. Ese Tomás siempre fue medio loco, pero ahora sí se pasó. En el mercado las mujeres murmuraban. Pobre Carmen, casada con un soñador. Ahora van a pasar hambre por culpa de ese terreno inútil. Es que los hombres son así. Se les mete una idea en la cabeza y no hay quien se la saque. Hasta en la mina, sus compañeros lo molestaban. Oye, Tomás, ¿ya encontraste oro en tu terreno? No, pero encontró polvo, mucho polvo. Risas, burlas. Tomás las aguantaba. No respondía. Solo seguía trabajando, picando piedra, bajando a los túneles, subiendo al final del turno. Los fines de semana Tomás iba a su terreno, caminaba por él, lo medía, lo conocía. Cada piedra, cada grieta, cada rincón. No sabía qué buscaba, pero lo buscaba con paciencia. Un sábado llevó una pala, empezó a cavar. La tierra estaba dura, seca, le costaba trabajo. Cavó un hoyo pequeño, nada, solo más tierra. Cavó otro, nada, y otro, y otro. Semana tras semana, hoyo tras hoyo, nada. Carmen lo miraba irse cada fin de semana con la pala al hombro. Ya no le decía nada. Solo negaba con la cabeza y rezaba en silencio. Pasaron 6 meses. Tomás había cavado cientos de hoyos. No había encontrado nada. Su espalda dolía. Sus manos estaban llenas de callos sobre callos. Pero no se rendía. Los del pueblo ya no solo se reían, sentían lástima. Pobre Tomás, se está matando por nada. Alguien debería hablar con él, decirle que pare antes de que pierda la cabeza completamente. Un día el padre del pueblo, el padre Martín, fue a buscarlo a la mina. Tomás, ¿puedo hablar contigo? Claro, padre. Se sentaron en unas rocas afuera del túnel. El padre era un hombre viejo, con barba blanca, ojos cansados pero amables. Hijo, me preocupas. ¿Por qué, padre? Porque te estás destruyendo por ese terreno. La gente dice que cavas hoyos día y noche, que ya no duermes, que Carmen está sufriendo. Tomás bajó la vista. Sé que parece locura, padre, pero yo sé que hay algo ahí. Lo siento. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si no hay nada? Tomás lo miró directo a los ojos. Entonces habré perdido dinero y tiempo, pero al menos lo habré intentado. Al menos no me voy a morir preguntándome qué hubiera pasado si hubiera seguido mi instinto. El padre Martín asintió despacio. La fe mueve montañas, hijo, pero también puede hacerte cavar hoyos en el desierto. Solo tú sabes cuál de las dos es. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Si tú que me escuchas ya eres parte de este canal y le diste like a este video, te lo agradezco de verdad. Cada historia me lleva días de trabajo. Buscarla, escribirla, narrarla con el cuidado que merece. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayéndote más. Gracias. Ahora sí, regresemos, porque lo que Tomás está por descubrir cambiará todo. Pasó un año. Tomás seguía cavando. Pero ahora cavaba más profundo, no hoyos superficiales. Hoyos de 2 metros, 3 metros. Bajaba con una escalera de madera. Con su pico, con su pala, sacaba tierra en cubetas, la tiraba a un lado,
formaba montañas de tierra removida. El terreno empezaba a parecer un campo de batalla, lleno de cráteres, de montículos, de cicatrices en la tierra. Una tarde de marzo, con el viento soplando polvo rojo, Tomás estaba en el fondo de un hoyo. Había cavado casi 4 metros. Estaba oscuro ahí abajo. Olía a tierra húmeda, a piedra antigua. Tomás picaba con su pico, una y otra vez. El metal golpeaba la roca. Chispas saltaban y entonces el pico se hundió diferente. No rebotó, se hundió, como si hubiera atravesado algo hueco. Tomás se detuvo. Su corazón latía fuerte. Jaló el pico. Volvió a picar. Más despacio. Controlado. Y ahí había algo. No era tierra. No era roca. Era otra cosa. Dejó el pico. Sacó su navaja. Empezó a raspar con cuidado, quitando tierra, limpiando. Y poco a poco apareció una piedra. Pero no era una piedra normal. Era azul. Azul turquesa, con vetas blancas. Brillaba incluso en la oscuridad del hoyo. Tomás sintió que el aire se le acababa. Metió los dedos alrededor de la piedra. Jaló. No salió. Estaba incrustada. Siguió cavando alrededor. Y descubrió que no era una piedra suelta. Era una veta que corría a lo largo, a lo ancho, bajo toda esa área. Subió del hoyo temblando. No de cansancio, de emoción, de shock. Miró sus manos. Tenían polvo azul. Miró al cielo. El sol se estaba poniendo. Las nubes eran naranjas y moradas. «Gracias», susurró. No sabía a quién, pero lo susurró. No le dijo a nadie, ni siquiera a Carmen. Todavía no. Necesitaba estar seguro. Volvió al día siguiente y al otro. Siguió cavando. Descubrió más. Turquesa, jade, cuarzo cristalino, vetas enormes, algunas de metros de largo, algunas tan gruesas como su brazo. Guardó muestras. Las envolvió en trapos viejos, las metió en una bolsa de lona. Un sábado manejó 4 horas hasta Santa Fe. Fue a ver a un geólogo, un hombre que conocía de la mina. El geólogo tomó las muestras, las examinó con una lupa, las pesó, las midió, levantó la vista. «Tomás, ¿de dónde sacaste esto?» «De mi terreno». «¿Hay más?» «Mucho más». El geólogo dejó las piedras sobre la mesa, se quitó los lentes, se frotó los ojos. «Esto vale una fortuna, especialmente la turquesa. Esta calidad, este color. Tomás, esto es turquesa de grado A, de las mejores que he visto». Tomás no dijo nada, solo asintió. El geólogo continuó. «Si hay vetas como dices, estamos hablando de cientos de miles de dólares, tal vez millones, dependiendo de cuánto haya». Tomás manejó de regreso en silencio, las manos en el volante, la mirada fija en el camino. Cuando llegó a casa, era de noche. Carmen estaba lavando los platos. Los niños dormían. «Carmen». Ella se volteó. «Dime». «Ven, siéntate». Carmen se secó las manos. Se sentó. Tomás sacó la bolsa de lona, la puso sobre la mesa, abrió los trapos. Las piedras brillaron bajo la luz de la lámpara de queroseno. Carmen las miró. Luego miró a Tomás. «¿Qué es esto?» «Esto es lo que había en el terreno, bajo la tierra. Turquesa, jade, cuarzo. Hay vetas enormes. Carmen, encontré lo que estaba buscando». Carmen tocó una piedra. Era fría, suave, hermosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de alivio, de orgullo, de amor por este hombre loco que nunca dejó de creer. «Tomás». «¿Sí?» «Perdóname por dudar». Tomás tomó su mano. «No hay nada que perdonar. Tenías razón en dudar. Yo también dudé 1000 veces, pero algo dentro de mí me decía que siguiera». Al día siguiente, Tomás fue al pueblo. No dijo nada todavía, pero la gente lo notó diferente. Caminaba derecho, con la cabeza en alto, con una sonrisa pequeña en los labios. En la cantina alguien le gritó: «Oye, Tomás, ¿ya te cansaste de cavar hoyos?» Tomás se detuvo, volteó, miró al hombre.
No, encontré lo que buscaba. El hombre soltó una carcajada. ¿Qué? ¿Más tierra? No, algo mejor. Tomás no dijo más. Solo siguió caminando. Dejó al hombre con la boca abierta. Las semanas siguientes, Tomás contrató ayuda. No mucha. 2 hombres de confianza. Les pagó bien. Les pidió discreción. Empezaron a extraer las piedras. Con cuidado, sin dinamita, sin máquinas ruidosas. Solo picos y palas, como en los viejos tiempos. Las piedras salían hermosas, limpias, brillantes. Tomás las guardaba en cajas de madera. Las apilaba en un cuarto de su casa que Carmen había vaciado especialmente. Un mes después, Tomás hizo su primera venta. A un comprador de Santa Fe. Vendió 50 libras de turquesa pulida. El comprador le pagó $5,000, en efectivo. Billetes nuevos que Tomás contó 3 veces antes de creerlo. Con ese dinero pagó las deudas que había acumulado. Compró comida, ropa nueva para los niños, un vestido para Carmen, y guardó el resto. La segunda venta fue más grande, $10,000. La tercera, $20,000. En 6 meses, Tomás había ganado más dinero del que había ganado en toda su vida trabajando en la mina. Y ahí fue cuando la gente empezó a darse cuenta. Tomás compró una camioneta nueva, una Chevrolet roja brillante. La manejó por el pueblo. La gente lo veía pasar, con las ventanas abajo, con su sombrero viejo todavía puesto, pero con una camioneta que costaba más que todas las casas de la cuadra. En la cantina, los hombres empezaron a murmurar. ¿Vieron la camioneta de Tomás? Sí. ¿De dónde sacó el dinero? Dicen que encontró algo en su terreno. ¿Qué cosa? No sé, pero algo que vale mucho. La curiosidad se volvió chisme. El chisme se volvió envidia. Algunos fueron a buscar a Tomás. Oye, Tomás, ¿es cierto que encontraste algo en tu terreno? Tomás sonrió. Sí, encontré lo que estaba buscando. ¿Qué era? Piedras. ¿Piedras? ¿Qué tipo de piedras? Piedras preciosas, turquesa principalmente, jade también, cuarzo. Silencio. Los hombres se miraron entre sí. ¿Y hay mucho? Suficiente. Uno de los hombres, el mismo que se había burlado más fuerte en la cantina, habló. Tomás, yo quiero disculparme. Me burlé de ti, dije que estabas loco, y tenías razón. Tomás lo miró, no con rabia, con tranquilidad. No te preocupes, todos dudaron. Era normal dudar. Yo mismo dudé. ¿Nos mostrarías el terreno? Tomás negó con la cabeza despacio. No, es mi terreno, mi trabajo, mi riesgo. Y ahora, mi recompensa. El hombre asintió. No había nada más que decir. Aquí me detengo para preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has creído en algo que nadie más veía? ¿Has seguido tu instinto, aunque todos te dijeran que estabas equivocado? ¿Cómo terminó? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si conoces a alguien que está siendo burlado por seguir su sueño, comparte este video. A veces, una historia llega justo cuando alguien más la necesita escuchar. Ahora, terminemos de ver qué pasó con Tomás. Tomás renunció a la mina. No necesitaba bajar a túneles oscuros nunca más. Contrató más ayuda, montó una operación seria, con permisos, con equipo adecuado, con compradores establecidos. Su terreno que nadie quería se convirtió en una mina productiva. No era gigante, no era una operación industrial, pero era suya, y producía piedras hermosas que se vendían en todo el país. Tomás construyó una casa nueva, de adobe pero grande, con cuartos para cada hijo, con una cocina amplia para Carmen, con un porche donde podía sentarse a ver el atardecer. No se volvió arrogante, no restregó su éxito en la cara de nadie. Siguió siendo el mismo Tomás, humilde, trabajador, pero ahora con dinero en el banco y respeto en el pueblo.
Los que se habían burlado ahora lo buscaban para pedirle trabajo. Tomás contrataba a algunos, no a todos, solo a los que estaban dispuestos a trabajar duro, a los que no venían con envidia sino con ganas. Un domingo después de misa, el padre Martín se acercó a él. «Tomás, ¿te acuerdas de nuestra conversación hace 2 años?» «Sí, padre. Me preguntó si estaba moviendo montañas con fe o cavando hoyos de locura». El padre sonrió. «¿Y qué era?» Tomás miró al cielo, luego miró al padre. «Las 2 cosas, padre. Era fe. Pero también pudo haber sido locura. La diferencia la hizo la tierra. Si no hubiera encontrado nada, todos dirían que estaba loco. Como encontré algo, dicen que soy visionario. Pero yo era el mismo hombre antes y después». El padre asintió. «Esa es la lección más importante, hijo. Que el éxito no te hace diferente, solo revela quién eras desde siempre». Los años pasaron. Tomás siguió extrayendo piedras. No todas las vetas eran iguales. Algunas se agotaban, otras seguían produciendo. Pero siempre había algo, como si la tierra le estuviera agradeciendo por haber creído en ella cuando nadie más lo hacía. Sus hijos crecieron, fueron a buenas escuelas, estudiaron. Uno se volvió geólogo, el otro ingeniero de minas. Ambos volvieron para ayudar a su padre, para mejorar la operación, para expandirla de forma responsable. Carmen nunca dejó de sorprenderse. A veces se sentaba en el porche con Tomás y le decía: «Todavía no puedo creer que esto sea real, que ese terreno seco tuviera todo esto debajo». Tomás tomaba su mano. «Yo tampoco, pero creo que la tierra siempre tuvo esto. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente loco para buscarlo». Cuando Tomás tenía 50 años, un reportero de un periódico grande vino a entrevistarlo. Querían hacer un artículo sobre su historia. El hombre de la mina que se volvió millonario por seguir su instinto. «Señor Villarreal, ¿cómo supo que había algo en ese terreno?» Tomás pensó largo antes de responder. «No lo supe. Lo sentí. Y esa es la diferencia. Si hubiera sabido con certeza, no habría sido fe. Habría sido cálculo. Pero yo no sabía nada. Solo tenía una corazonada, un jalón en el pecho. Y decidí confiar en eso más que en las risas de la gente». «¿Y qué le dice a la gente que se burló de usted?» Tomás sonrió. «Nada. No necesito decirles nada. La tierra ya les dijo todo». El artículo se publicó. La historia de Tomás llegó a más gente. Algunos lo buscaron para pedirle consejos, otros para ofrecerle negocios. Tomás escuchaba a todos, pero era cuidadoso. No todos los que brillan son oro. No todas las oportunidades son reales. Un día llegó el hombre que más se había burlado de él en la cantina, el que había dicho que Tomás estaba loco, el que había apostado que el terreno no valía nada. Tocó la puerta de la casa grande de adobe. Carmen abrió. Lo dejó pasar. Tomás estaba en su estudio, revisando mapas geológicos con sus hijos. Tomás levantó la vista, reconoció al hombre, se levantó, le ofreció la mano. «Pasa, siéntate». El hombre se sentó, miraba el piso, las manos en las rodillas. «Vine a disculparme, ¿de verdad? No solo porque tenías razón, sino porque fui cruel. Me burlé de tu sueño, de tu esfuerzo, y eso estuvo mal». Tomás lo miró largo. «Te acepto la disculpa, pero no la necesitaba, porque tu burla no me detuvo. Y al final, eso es lo que importa, que no dejé que las palabras de nadie me alejaran de lo que sentía que debía hacer». El hombre asintió, se levantó, extendió la mano. Tomás la estrechó. «Gracias, Tomás, y felicidades. Te lo ganaste». Cuando el hombre se fue, el hijo mayor de Tomás le preguntó: «Papá, ¿por qué lo trataste bien?
Él fue de los peores. Tomás miró a su hijo. Porque la venganza es para los débiles. Los fuertes no necesitan venganza. El éxito es suficiente venganza. Y la paz es mejor que cualquier satisfacción de ver sufrir a quien te hirió. Tomás murió a los 72 años. Dejó un negocio próspero, una familia unida y una lección que sus nietos contarían a sus bisnietos. La lección del hombre que creyó en lo invisible, que cavó cuando todos decían que parara, que siguió su instinto cuando la razón decía que abandonara, y la lección más importante de todas, que a veces lo más valioso está enterrado bajo lo que todos desprecian, que lo que el mundo llama basura puede ser tu tesoro, que la visión no es ver lo que está, es ver lo que puede estar, porque todos miraban ese terreno seco y veían nada. Tomás miraba el mismo terreno y veía posibilidad. Todos veían tierra inútil. Tomás veía un futuro. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia en cómo miras el mundo, marca toda la diferencia en lo que construyes en él. El mundo está lleno de terrenos secos, de oportunidades que nadie quiere, de ideas que nadie cree, de sueños que todos llaman locura. Y la mayoría de la gente pasa de largo, porque no ven el valor, porque tienen miedo de cavar, porque prefieren la seguridad de lo conocido que el riesgo de lo posible. Pero de vez en cuando aparece alguien como Tomás, alguien que ve diferente, que siente diferente, que está dispuesto a vender todo por un pedazo de tierra que nadie quiere, y ese alguien cava, y cava, y cava. Y cuando todos se ríen, y cuando todos dudan, y cuando hasta los más cercanos preguntan si vale la pena, ese alguien sigue cavando. Y un día, tal vez sea un año, tal vez sean 10, el pico atraviesa la capa superficial, y ahí está, lo que nadie más vio, lo que nadie más creyó, lo que siempre estuvo ahí esperando a alguien con la fe suficiente para buscarlo. La Escritura dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y Tomás vivió esa fe, no una fe ciega, una fe activa, una fe que se ponía las botas, que tomaba el pico, que cavaba bajo el sol inclemente, que sangraba, que sudaba, que no se rendía. Por eso hoy te pregunto, ¿cuál es tu terreno seco? ¿Qué es esa idea que tienes pero que nadie más ve? ¿Qué es ese sueño que todos llaman locura? ¿Esa oportunidad que nadie quiere? ¿Ese camino que todos dicen que no lleva a ningún lado? Tal vez estés cavando ya, tal vez estés cansado, tal vez la gente se ría, tal vez hasta tú mismo dudes. Pero recuerda la historia de Tomás. Recuerda que bajo la tierra seca, bajo lo que todos desprecian, bajo lo que parece no tener valor, a veces está exactamente lo que estás buscando. Y cuando lo encuentres, cuando el pico finalmente atraviese, cuando veas brillar esa primera piedra, no será solo turquesa lo que encontrarás. Será la confirmación de que tu instinto era correcto, de que tu fe tenía razón, de que el mundo estaba equivocado. Y esa será tu victoria. No sobre los que se burlaron, sino sobre la duda, sobre el miedo, sobre la tentación de rendirte cuando el camino se puso difícil. Así que sigue cavando. Tu piedra está ahí, bajo tierra, esperándote.